Queremos evaluar los logaritmos comunes sin el uso de una calculadora. En el primer ejemplo, tenemos un registro común de 10.000. Recuerda cuando se escribe un registro de esta manera sin base. Sabemos que es un registro común o base de registro 10. Y para evaluar este registro común, lo estableceremos igual a x. Escribirlo como una ecuación exponencial y luego encontramos el valor de x. Sabemos el valor de este logaritmo. Para convertir una ecuación de registro en una ecuación exponencial, recuerde b es la base, a es el exponente y n es el número. Una manera fácil de hacer esto es comenzar con la base, trabajar alrededor del signo igual para formar la ecuación exponencial. Así que tenemos 10 levantados al poder de x debe igual 10.000, so 10 a la potencia de x igual 10.000. Ahora, la razón por la que podemos hacer esto sin nuestra calculadora es porque podemos escribir 10.000 como 10 levantados a alguna potencia 10.000 es igual a 100%. Y 100 es igual to 10 por 10, so 10.000 es igual to 10 al cuarto. Tenemos 10 a la x igual 10 a la cuarta. Una manera rápida y fácil de determinar el exponente aquí es contar el número de zeros. Si tenemos un seguidos por 4 0 apóstrofe s eso es igual a 10 al cuarto. So 10 a la x igual 10 al cuarto significa que son iguales. Y las bases son iguales. Por lo tanto, x debe igual 4, y por lo tanto, log 10.000 igual 4. Equals 4. Miremos un ejemplo ahora donde el número es una fracción. De nuevo, tenemos registros comunes. Necesitamos reconocer que la base es 10. Establecerá esto igual a y si determinamos el valor de y. Sabemos el valor de este logaritmo. Así que ahora escribiré esto como ecuación exponencial. Así que la base es 10, el exponente es y es igual a 1.000. Tenemos 10 para la potencia de igual 1.000. Aviso que 1000 tiene 3 0, así que 1000 de exactamente igual a 10 al tercero. Tenemos 10 a la y igual 1 10 a la tercera. Y ahora podemos usar nuestras propiedades exponentes para escribir esto. Si movimos esto a través de la barra de fracción o mover esto al numerador, va a cambiar el signo del exponente. Así que esto nos daría 10 a la y igual 10 a la menos 3. De nuevo, si estos son iguales y las bases son iguales, luego los exponentes deben ser iguales. Por lo tanto, y es igual to menos 3. Entonces si y es igual a menos 3 luego el logaritmo común original es igual a menos 3, significando el registro común de 1.000 es igual to menos 3. A continuación miraremos dos ejemplos de evaluar registros comunes donde no podemos escribir el número como 10 a una potencia. Y por tanto, debemos utilizar la calculadora. Espero que hayas encontrado esto útil.